Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Impactos prácticos de la reforma al proyecto de la conciliación, que hace parte del ciclo de capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos. El proyecto de ley 066 del 2020 reconoce la necesidad de elaborar el Estatuto de la Conciliación, referente a principios, clases, gratuidad de la misma, perfil del conciliador, entre otros aspectos. El proyecto también incorpora el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, aprovechando las ventajas que nos trae la virtualidad. Como una garantía de acceso a la administración de justicia, la iniciativa también incluye propuestas innovadoras, disponiendo de los asuntos conciliables que corresponden a todo lo que no esté expresamente prohibido en la ley, eliminando la necesidad de la enunciación numerus clausus de los asuntos materia de conciliación, generando certidumbre sobre la posibilidad de acuerdo conciliatorio en todos los asuntos que no sean prohibidos expresamente por la ley. Asimismo, se incluyen disposiciones referidas al conciliador, debiendo recordar la necesidad de incorporar mayor atención a la formación, promoción y especialización de su perfil, con el fin de garantizar mayor certeza en la consecución de un acuerdo sólido. El propósito de la conferencia de hoy es presentar una explicación de la reforma al proyecto de conciliación, sus alcances, críticas y sus efectos en nuestra práctica judicial. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Juan Manuel Padilla García, abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Externado, especialista en Derecho de la Seguridad Social y Constitucional. El doctor ha sido juez promiscuo municipal, civil municipal de Cartagena, laboral del circuito del Banco Magdalena, de ejecución civil municipal de Cartagena, civil del circuito especializado y civil del circuito. Actualmente se desempeña como juez segundo laboral del circuito de Cartagena de Indias. Doctor Juan Manuel Padilla, es un gusto tenerlo con nosotros hoy. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica Cuellar, buenas tardes. Permítame saludarla desde la ciudad de Cartagena. Muy agradecido con usted y la Escuela Judicial por nuevamente permitirnos la oportunidad de hablar de conciliación. Pero antes de eso, quisiera extender un respetuoso saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. También me gustaría saludar a los servidores y a las servidoras judiciales que se encuentran en este momento conectados. Hoy es viernes y creo que es un momento muy oportuno para colocarnos a tono con lo que está sucediendo en el mundo de la conciliación, en víspera precisamente del trámite legislativo que está anunciado del proyecto 066 de 2020, que impactará seguramente la conciliación, y este es un impacto transversal, que desde ya en esta parte introductoria me gustaría advertir que la Escuela Judicial anota unos puntos importantes en la formación académica de los jueces, de los litigantes que también estén conectados, a quienes también expreso mi saludo, porque la conciliación es un asunto que naturalmente se aplica en todos los escenarios del debate judicial y el debate jurídico, tanto los litigantes como los jueces, los empleados públicos como notarios, los defensores públicos. Todos los integrantes del sistema judicial están directamente conectados con la conciliación por los impactos que ella tiene frente a la congestión judicial, frente a la velocidad con que la sociedad espera que se resuelvan sus conflictos y con la pronta y seguida exclusión de ciertas causas litigiosas por fuera de los escenarios judiciales, y recuperar entonces el poder que puedan tener los particulares, en un buen sentido de la palabra, para que coadministren dentro de estos asuntos en virtud de la conciliación y de las facultades que da el artículo 116 de la Constitución Política. Permítame entonces agradecer nuevamente la oportunidad a todos ustedes
Y en la tarde de hoy, con este tema que realmente me parece fascinante, importante para todos, que serían los impactos prácticos desde el punto de vista judicial que va a tener el proyecto de ley que pretende reformar la conciliación. Esta es una reforma que está esperada desde el año de 1991, desde la incorporación de la conciliación como mecanismos alternos a la Administración de Justicia. Estábamos esperando un estatuto de conciliación que permitiera vía debate del Congreso, no vía reglamentación o vía decreto reglamentario o vía decreto de ley como en su momento se trató de hacer, sino que sea una oportunidad para que el Congreso de la República, el órgano natural de la creación de las normas, permita entonces el debate y el consenso para este proyecto de ley. Y qué oportuno entonces que la Escuela Judicial tome alertas tempranas precisamente desde el punto de vista práctico de los jueces de estos impactos que naturalmente va a tener el proyecto de reforma a los mecanismos de conciliación y en especial a la conciliación judicial y a la conciliación en equidad. Estos dos escenarios o estas dos clases de conciliación que son realmente importantes para el desarrollo de tanto las causas judiciales como aquellas que no llegan a la presentación de procesos judiciales o de litigio. Voy a, en esta tarde, acompañar mi presentación, como lo acostumbro siempre, con una presentación, ahora que está muy de moda este término minimalista, sobre algunas situaciones que creo que pueden ir quedando ahí en la presentación para que me vayan siguiendo al compás de lo que voy planteando. Sin embargo, desde ya pido excusas, no es una presentación que quizás va a obligarlos a desatender lo dicho por mi persona, porque realmente son apuntes muy puntuales, son apuntes precisos, permítame corregir. Bien, entonces quisiera iniciar naturalmente con comprometerme con ustedes en la administración del tiempo. Vamos a tratar en los siguientes 40 minutos de desarrollar esta temática que tenemos acá, los objetivos del proyecto de ley, las novedades que incluye este proyecto de ley, el análisis crítico que nunca puede faltar frente precisamente a los impactos que este proyecto de ley representa para la administración de justicia, para el acceso a la administración de justicia, para la tutela efectiva judicial. Y vamos también, indudablemente, que sería un subtema del análisis crítico, verificar cuáles son los vacíos que va a tener ese proyecto y arribaremos a unas conclusiones y un escenario de preguntas posteriormente. Yo partiría necesariamente por advertir que el objetivo del proyecto de ley, y con esto entramos en materia inmediatamente, es de alguna manera ir en sintonía con lo que es el plan decenal de justicia. Ustedes recordarán que ya en conferencias anteriores hemos hecho quizás referencia a este plan decenal de justicia como una política naturalmente de 2007 al 2027, 10 años en las cuales se hizo un compromiso de diálogo nacional frente a cuáles eran los objetivos que queríamos frente a la justicia. Y habría que recordar entonces que en ese plan decenal de justicia, y esto es realmente importante, el compromiso y la apuesta que se hace por los mecanismos alternativos de solución de conflicto es quizás una de las posibilidades de éxito que se aspira a tener frente a la descongestión judicial. Es decir, en otras palabras, apostándole a la conciliación, se podía encontrar el vehículo idóneo para que efectivamente ese fenómeno que es el de la congestión judicial pueda tener un cierto alivio. Eso debería ir acompañado naturalmente, si se revisa el plan decenal de justicia, de la implementación de otras herramientas, la creación, el fortalecimiento de la creación de jueces, pero debemos ser un poquito muy puntuales a recordar que en ese plan decenal de justicia la conciliación tiene un capítulo importante. Y un capítulo importante porque en ese Plan Nacional de Justicia o Decenal de Justicia también sabemos que se reconocen de alguna manera los defectos que ha tenido la implementación de la conciliación. Enhorabuena, podemos recordar lo que hemos dicho acá en otras conferencias, como por ejemplo estadísticas, cifras que son alarmantes, cuando se nos anuncia que en encuestas realizadas en el año 2017, 2016, y recientemente en la encuesta de Ciudades Cómo Vamos de 2021, ya lo habíamos dicho en otras conferencias, solamente hasta un 36-37% de la población general en Colombia conoce los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y de ese porcentaje, de ese universo, muy pocas personas conocen realmente cuáles son las competencias internas de esos centros de conciliación, de esas casas de justicia. Entonces, hay una aspiración nacional que este proyecto de ley se pone en sintonía con ello,
Recordemos que este proyecto, pues, de alguna manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 tiene que estar en sintonía con este COMPES que de alguna manera va unido al Plan Decenal de Justicia. Entonces, el objetivo de este proyecto de ley es, en principio, colocarse en sintonía con este Plan Decenal de Justicia. Y eso amerita entonces un capítulo aparte, porque realmente la conciliación debe tomarse en serio y con ella los jueces, los litigantes y todos los miembros que hacemos parte de la Administración de Justicia directa o indirecta, internos o externos, debemos apostarle a la conciliación. Y eso debe comenzar, naturalmente, como lo hemos dicho también en otras oportunidades, eso debe comenzar desde las mismas universidades, enfocando precisamente la conciliación como método útil para resolver los conflictos sociales. Y la política pública debe entonces ir encaminada a que se promulguen, a que se difundan, a que se tenga conocimiento de los mismos, a que se democraticen, para que podamos hacer uso de ellos y la sociedad en general tenga un escenario de diálogo, que el diálogo aquí es una característica importante, porque naturalmente el diálogo es lo que permite el consenso o el disenso, pero ese escenario de diálogo, que son los centros de conciliación, ahí deben de tener de verdad un capítulo independiente. Pero entonces miremos a ver cuál más serían esos objetivos de este proyecto de ley. También podemos decir que este proyecto de ley nace con una necesidad también práctica a nivel de organización legislativa. Nosotros conocemos que actualmente no existe un estatuto propio de la conciliación, sino que existe una dispersión normativa. Hemos venido hablando desde que la ley 23 de 1991, después de la Constitución del 91, y hemos venido hablando de que entonces existen una cantidad de normas que están de alguna manera dispersas en todo el ordenamiento jurídico que naturalmente hacen difícil ejercer o más bien dar manejo o dar trámites a las conciliaciones, sean estas conciliaciones con entidades públicas, sean entre particulares, sean en equidad, sean mediación, todas ellas tendrán entonces en esa dispersión normativa, hago referencia a un capítulo independiente y hay que hacer prácticamente un compendio por parte del operador de justicia, ya sea en mecanismos o ya sea como funcionario público. Esa persona tendrá entonces que hacer digamos que un recorrido por todas esas normas para poder más o menos establecer cuál es el marco normativo sobre el cual va a gobernarse una conciliación para un caso concreto. Pues el objetivo principal entonces ya desde el punto de vista práctico sería que se recojan y se dejen sin efecto, se deroguen todas estas disposiciones normativas con respecto a los estatutos de conciliación y se cree un único estatuto de conciliación. Este único estatuto de conciliación, aquí he anotado algunas características que me parecen determinantes, como la supresión de formalismos innecesarios en el procedimiento conciliatorio, la integración de los principios de la conciliación, más adelante los vamos a ver y vamos a mirar cuál es el impacto que ellos van a tener frente a todo el desarrollo de la conciliación. Y esto me parece ya desde ahora interesante y hay que colocarle un asterisco porque de eso seguramente vamos a hablar mucho más adelante cuando hagamos el análisis crítico de los aspectos que nos preocupan de este proyecto de reforma o que al menos deberíamos estar alertas todos la comunidad judicial y la comunidad litigiosa para efectos de estar atentos a qué sucederá con eso. Y es el ámbito de aplicación de los asuntos conciliables, porque la estructura de la propuesta legislativa parte de la idea de que todo asunto es conciliable en la medida que no exista una norma que disponga lo contrario y que indique expresamente, por ejemplo, que la conciliación no es válida. Y podemos tener varios escenarios que más adelante vamos a estudiar, como así de repente se me ocurre decir, el estado civil de las personas, los asuntos de restitución de tierra, en fin. Y entonces el proyecto también desarrolla algunas cosas que estábamos en mora como sociedad de construir y quizás ahí es donde la garantía del acceso a la conciliación se vuelve interesante porque el problema que hay es el siguiente, ¿no? Tenemos un mecanismo, tenemos unos estatutos o unas dispersiones normativas, una dispersión normativa que reconoce naturalmente los mecanismos de conciliación como mecanismos alternos a la administración de justicia. Pero a su vez no se había dicho absolutamente hasta ahora nada sobre cuáles son las garantías de acceso a estos mecanismos, partiendo de la idea de que hay un déficit de promoción, de que hay un déficit de cobertura, de que, que la conciliación está de alguna manera perdida en las profundidades de los territorios de Colombia, donde naturalmente es el alcalde municipal y a través del personero municipal quienes rescatan
un poco la conciliación, pero que haya ausencia institucional para que ésta se fomente y para que ésta se promulgue. Entonces los conflictos terminan convirtiéndose de alguna manera en conflictos políticos cuando son naturalmente conflictos sociales, porque naturalmente asignarle a un alcalde, como se ha venido criticando hasta este momento, funciones de conciliación implica de alguna forma mezclar los aspectos de la comunidad política con los aspectos sociales del conflicto. Y este proyecto también contempla derogar el actual sistema de administración o de registro de conciliaciones y crea el Sistema Nacional de Conciliación. Entonces, en esa garantía de acceso, que seguramente voy a conversar un poco de ella, ahí vamos a ver bondades, y le decía que estábamos en deuda como sociedad de crear de pronto de manera expresa lo que se denomina una discriminación positiva, para que ciertas personas con ciertas condiciones pudieran acceder directamente a la conciliación en unas condiciones de gratuidad. Ya la doctora Mónica en el momento de la introducción decía que aquí hay dos pilares importantes que se tienen que tener en cuenta, y una es la formación del conciliador y otra es la gratuidad del servicio de conciliación y cómo las cuantías se incrementaron en los asuntos gratuitos, y cómo para ciertas personas, como por ejemplo para las madres del ICBF, que se encuentran activas, para los trabajadores de cualquier naturaleza y de cualquier tipo de contratación, también se vuelve gratis la conciliación, gratuita la conciliación. Y eso van a ser aspectos sobre los cuales desde ya creo que podría insinuar mantenerse en la conversación conmigo, en esta conversación virtual, para que más adelante los podamos discutir. Entonces, iniciamos por esto, iniciamos porque el proyecto de ley de entrada reconoce la importancia de la construcción de los principios que a través de la doctrina y a través de la jurisprudencia se han venido construyendo en materia de conciliación. Y estos no son quizás nada novedosos para los que estamos en el ambiente de la conciliación, porque sabemos que, vuelvo e insisto, han sido propios de la construcción de la doctrina, han sido propios de la construcción jurisprudencial, pero qué importante es que la iniciativa legislativa del proyecto, y hasta aquí es esto algo positivo, incorpore entonces estos principios, porque realmente estos principios lo que podrían es entonces determinar una forma de interpretar el resto del texto normativo que es objeto de iniciativa legislativa, ¿sí? Y estos principios de alguna manera pues comprometen la hermenéutica que se haga del resto del texto o la disposición normativa que es objeto de propuesta. Bien, entonces esos principios, ahí podemos ver que se incorpora la autonomía de la voluntad de las partes. Ese es el primer principio, naturalmente, en conciliación, y es un principio que llama a respetar precisamente uno de los elementos esenciales de todo contrato, que es el aspecto evolutivo, que es la capacidad, más bien, o que es la necesidad que tiene el conciliador de entender que el diálogo de conciliación se está haciendo respetando esa voluntad de cada uno de los participantes de ese diálogo, de esa conciliación. Entonces esa autonomía de la voluntad se convierte en principio, y eso determina automáticamente toda una lectura transversal de todo el proyecto, porque realmente quienes no tengan la intención de conciliar, entonces pues no se les obliga a conciliar, que es un poco lo que sucede en la práctica judicial cuando estamos enfrentados a los contrincantes del litigio. Y naturalmente la primera pregunta que hace el juez es advertir a las partes si hay ánimo conciliatorio, y esa autonomía deben hacer de un ánimo. Lo que sucede es que este principio tiene que ser de alguna manera aplicado ya con toda la veteranía que hemos venido trayendo los jueces de la República frente a los escenarios de conciliación, y me refiero específicamente a la provocación del intento de conciliación. Y quizás entonces acá, a título ya de sugerencia, antes que de descripción normativa de la iniciativa legislativa, uno lo que aquí podría decir es que esta autonomía de la voluntad también de alguna manera tiene que ser interpretada frente al ánimo conciliatorio que debe imprimirle el conciliador, porque la conciliación también se convierte en lo que en otras oportunidades llamábamos como especie de un arte, en la que ese tercero, que es neutral, reconoce entonces a través de unas herramientas de diálogo, reconoce que tiene capacidades para poder de alguna manera seducir a los miembros del litigio, a los miembros del conflicto, y a través del conocimiento del caso de manera concreta poder entonces impactar esa autonomía de la voluntad.
Ahí tenemos otros principios, no voy a, de alguna manera, conceptualmente a describirlos todos, pero ahí tenemos garantía de acceso a la justicia, celeridad, confidencialidad, informalidad, economía, ánimo conciliatorio, transitoriedad de la función de administrar justicia e independencia del conciliador. Es importante que el proyecto en sus primeros artículos, artículo número 4, si no estoy mal, incorpore estos principios. Bien, pero ya de entrada me gustaría en estos siguientes 20 minutos hablar de las novedades. Traigo una decena de novedades que me parecen interesantes acá debatir un poco con ustedes y ponerlas en conocimiento. La novedad número 1 es que se incluye la definición de conciliación que había quedado por allá en Ley 446 del 94, si no me falla la memoria, y se vuelve a incluir como una definición básicamente exactamente la misma, como la capacidad que tienen las partes para resolver el conflicto a través del diálogo. No hay novedad realmente en el concepto, la novedad es que surge la necesidad de incluirla dentro de un proyecto que se va a convertir en estatuto de la conciliación. Este estatuto de la conciliación, y esto es importante, se concentra en dos clases de conciliación, que es la conciliación en equidad y la conciliación en derecho. Y define cada uno de los presupuestos que va a tener cada una de estas dos clases de conciliación. Yo creo que voy a aprovechar esta primera novedad para hacer un llamado a la delimitación de esta conferencia, en el sentido de que por razones de tiempo y por razones de conocimiento práctico que me darán como juez de la República, es pedirles que me entiendan que voy a hablar específicamente con un poquito más de autoridad frente a la conciliación en derecho, sin dejar de hacer de pronto en el repaso de cada una de estas diapositivas algunos apuntes sobre la conciliación en equidad, pero realmente me voy a concentrar, vuelvo e insisto, en la conciliación en derecho, porque esa es precisamente la que en la práctica judicial nos vemos abocados en el día a día de nuestras diligencias judiciales, y en el ejercicio material del derecho es quizás la que más garantiza la solidez de los acuerdos y permite realmente a partir de ellos surgir el título ejecutivo, en fin. Entonces, hago aquí un llamado de limitación de la conferencia, en el sentido de que de aquí en adelante me voy a concentrar en esa conciliación en equidad. Entonces, en novedad número 2, no menos importante, creo que acá el número, y luego también me gustaría hacer algún tipo de apunte, el número no va generando algún tipo de grados dentro de estas novedades, cuáles son más importantes que otros. Realmente es por el orden en que está organizado el mismo proyecto de ley. Novedad número 2, no podíamos en este tiempo de pandemia en el que naturalmente nos hemos visto abocados a realizar las audiencias virtuales, no incluir la conciliación por medios virtuales. Y esta conciliación por medios virtuales tiene una particular, incorporación de un factor de alteración de la competencia territorial que vale la pena acá traer a colación. Y es precisamente, ahí lo he resaltado, que cuando se acuda a la conciliación por medios virtuales, el factor territorial no será limitación alguna para la realización tanto de la audiencia como de las diligencias que sean necesarias dentro del procedimiento. Y esto realmente es interesante porque naturalmente la conciliación viene atada en los términos que se encuentran actualmente al factor territorial de donde se va a ejercer la acción, que posteriormente concurra luego de superada la conciliación prejudicial. Pero al hacer uso de los medios virtuales, entonces ese factor territorial desaparece, y esto realmente es un paradigma. Esto realmente es un paradigma que, si bien cualquiera persona ajena al derecho, como por ejemplo un técnico, un ingeniero en sistema, podría decir, no, que realmente no hay barreras geográficas en los asuntos de las tecnologías. Lo vemos en la práctica, podría decir cualquier persona que es ajena al derecho. Por ejemplo, hoy por hoy las corporaciones guardan sus documentos no en los archivos de sus edificios, los guardan en unas nubes que están seguramente ubicadas en los Países Bajos, en otras partes muy alejadas. Entonces, aquí podría decir alguien distinto a ser abogado, es que hace mucho tiempo es más que obvio que la tecnología no tiene barreras geográficas. Pero ese dicho en materia del derecho, si se lo traemos en palabras de un abogado, cuesta muchísimo, porque realmente todo nuestro imperio procesal
parte de estudiar dos conceptos que se llaman jurisdicción y competencia. Y dentro de la competencia hay un elemento fundamental que es la competencia por el factor territorial, bajo la idea de que la gente bajo la idea que el demandado se tiene que defender en su lugar de domicilio para no ser asaltado en su buena fe. Pero en un escenario virtual, como lo fomenta este proyecto de ley, que tiene que ver con la conciliación a través de los medios virtuales, naturalmente es apenas obvio que esos elementos de territorialidad deban de desaparecer. Y entonces esto va a permitir que una persona escoja el centro de conciliación que mejor precio tenga, porque este proyecto también fomenta la libertad económica en cuanto a las tarifas de conciliación. No como sucede hoy, que todas las tarifas están de alguna manera ligadas a lo que el ministerio le genere como topes. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es decir al ministerio: no me genere ningún tipo de tope, simplemente va a haber libertad económica y ustedes, centros de conciliación, dentro de lo que se denomina libre competencia comercial, puedan entonces discutir o puedan generar la sinergia de las tarifas. Y esto, cuando se utiliza en medios virtuales, podría ser interesante porque entonces la persona, el usuario, el convocante, podría naturalmente buscar la opción que mejor le convenga, que puede estar, independientemente si el solicitante está en Cartagena, como en mi caso, podría estar perfectamente ese centro de conciliación en Bogotá, y naturalmente esto creo que va a facilitar un poco más la agilidad. También puede ocurrir, por ejemplo, que habrá distritos o habrá municipios donde los centros de conciliación, por ejemplo, en Cartagena no son muchos. En Cartagena podemos tener 15 centros de conciliación, Bogotá podrá tener más de 300 centros de conciliación. Entonces, podremos decir, mira, las agendas de los centros de conciliación de los municipios van a estar de pronto colapsadas, mientras que las agendas de los centros de conciliación de las grandes ciudades van a haber centros de conciliación que van a tener agendas a corto plazo, y esto va a facilitar entonces de que el usuario busque ese centro de conciliación que le presente una agenda temprana, y eso garantice los intereses que tiene de celeridad el escenario de la conciliación virtual. Entonces, este aspecto, esta novedad de la incorporación de los mecanismos virtuales es muy tentadora, y creemos que va a ser una idea exitosa porque elimina el factor de la competencia territorial en materia de conciliaciones. Acá habría que hacer una pequeña apreciación, y es que tratándose de conciliaciones que se realizan a través de medios virtuales, la dificultad está cuando el intento de conciliación falla por precisamente todas estas fallas atribuibles al servicio de conectividad, al servicio eléctrico. Entonces el proyecto plantea que en esos casos se debe acudir a la conciliación presencial. Y ahí va a haber entonces un problema, porque si se acude a la conciliación presencial, ya se tendrán que respetar entonces las líneas de la competencia territorial. Ahí queda un vacío que antemano ya vale la pena advertir, porque en esos casos lo que debería sugerirse, y esto es una alerta, es que se vuelva a intentar y se utilice, como se dijo en el decreto 806, entonces a las instituciones públicas, para que las instituciones públicas faciliten el acceso a la conexión a Internet de cualquiera de las partes en el proceso de conciliación, y con esto permítase que se siga realizando de manera virtual, porque frente a esta hipótesis de si alguno de los convocantes le llegara a fallar la conexión a Internet, y la opción sería, en virtud de lo que dispone el mismo proyecto de ley, acudir a la audiencia presencial, automáticamente se retoman las competencias territoriales, automáticamente volvemos posiblemente a la congestión, al punto cero que tenemos hoy, y es ajustarnos a la agenda de nuestro centro de conciliación más cercano, y eso les resta eficacia al principio de celeridad. Yo creo que acá en particular lo que debe tener en cuenta en las discusiones que se hagan al interior de la subcomisión de la Cámara de Representantes, como este es un proyecto de ley que es estatutario, por ser un mecanismo alternativo, alternativo de solución de conflictos, lo que debe en esas conversaciones pausadas, porque si algo tienen las leyes, los proyectos de ley estatutarios, es que permiten una madurez en el diálogo, porque el proyecto de ley estatutaria tiene mayor debate que un proyecto de ley ordinaria. Entonces, naturalmente, lo que podemos ver acá es que va a haber espacios para que
se le genere la idea a los integrantes del Senado o de Cámara de Representantes que en este momento estaría ahí en comisión primera pendiente de que se le asigne orden del día a este proyecto de ley. Entonces, lo que habría que advertir es que no, cuando suceda, estemos en las hipótesis de fallo de conexión, lo que debe entonces es el conciliador tener herramientas que le permitan oficiar a entidades públicas para que a través de ellas se garantice la conectividad y con eso no perder la opción de intentar el acuerdo de conciliación a través de medios virtuales. Esta tercera novedad, que es ya un poco menos técnica, que es sobre los asuntos conciliables, quizás esta tercera novedad va a ser bastante polémica, y es polémica por la sencilla razón de que entramos en un escenario no antes visto en los asuntos conciliables. Recordemos lo siguiente: todos los asuntos conciliables en la conciliación en derecho son aquellos hoy en vigencia de las normas que están naturalmente activas, vigentes, las que están expresamente dispuestas por la ley. Y la novedad que incluye el proyecto de ley es, y abro comillas, dice: serán conciliables todos los asuntos que no estén expresamente prohibidos por la ley. Es decir, pasamos a una disposición normativa, un proyecto de disposición normativa que naturalmente genera una densidad del mundo de la conciliación bastante amplio, porque ¿cuáles son los asuntos que no van a ser conciliables? Pues aquellos que estén expresamente prohibidos por la ley. Que así podríamos decir en el día de hoy que esos que están prohibidos por la ley, y ahí meto laborales, estado civil, derechos personalísimos, restitución de tierras, por ejemplo, que tiene una ley específica que prohíbe la conciliación en los escenarios que se adelantan ante la unidad de tierra como etapa administrativa que se conoce, y los que se adelantan ante los juzgados de restitución, y entre otros. Entonces, lo que habrá que buscar, entonces, esta revisión en blanco que nos hace el proyecto de ley es cuáles serían aquellos asuntos que expresamente están prohibidos por la ley, porque en el resto de los asuntos apelaría entonces una interpretación a contrario sensu, es decir, todo lo que no esté prohibido por la ley va a ser objeto de conciliación. Va a ser objeto de conciliación, todo lo que no esté prohibido por la ley. Por lo tanto, esta fórmula va a tener un impacto bastante importante a corto plazo de quedar establecida tal como viene en el proyecto, porque esto va a generar intentos de conciliación en la mayoría de las causas judiciales. Y aquí hay dos fórmulas de poder ver esto, ¿no? Una es que esos intentos se han visto de buena manera porque naturalmente un intento de conciliación genera posibilidades de conciliación. Y si genera posibilidades de conciliación, entonces la posibilidad de éxito de la figura jurídica debe ser asimilada de buena manera, porque de 10 solicitudes que al menos una surja la conciliación, esa va a tener un impacto frente a la congestión judicial. Entonces, la otra opción, como se puede mirar esto, es de alguna manera advertir que esto genera un atraso en la presentación de la demanda o la dificultad que puede tener ese demandante para perseguir el crédito, en la medida que, aun cuando presentara medidas cautelares, y esto se infiere de la forma como está redactada la norma, aun cuando presentara medidas cautelares, el proyecto no excluye, o más bien no exonera, la posibilidad de acudir a la conciliación prejudicial. Entonces, ampliar este mundo, el mundo de las conciliaciones como requisito de exigibilidad previo a la presentación de los procesos, va a ser bastante interesante porque le va a generar opciones de conciliación primero que todo. Y lo otro es que va a permitir entonces que el diálogo se active desde ese momento de la conciliación. Realmente, y aquí tenemos que hacer quizás un poco de pausa con este punto, porque este realmente es otro de los aspectos paradigmáticos del proyecto de ley. Los que estamos en la Administración de Justicia y que llevamos un tiempo en esto, nos hemos permitido dar cuenta que muchas causas judiciales donde cabe la conciliación, donde es procedente la conciliación, porque no son derechos ciertos y irrenunciables, por ejemplo, en asuntos laborales, porque no son derechos personalísimos, por ejemplo, el nombre, que es un derecho personalísimo, la nacionalidad, por ejemplo, en fin. Lo que nos hemos podido dar cuenta es que cuando se activa el diálogo al interior del proceso judicial,
Esto permite una ventana de éxito a la conciliación. Es decir, cada vez que la estructura del proceso judicial permite la activación del diálogo, ahí se está creando una opción de conciliación. Que es desaprovechado o no, no importa, pero estamos creando la opción de diálogo. Lo que está generando el proyecto, y como lo entiendo, es que está generando una opción de diálogo inicial antes de que el proceso llegue a conocimiento de los jueces. Y esa opción de diálogo inicial hay que aplaudirla porque va a haber posiblemente, ahí se va a gestar un diálogo que va a colocar en contacto a las partes, que va de alguna manera a involucrar a los profesionales del derecho, y al involucrar a los profesionales del derecho, llámese apoderado de la parte demandante, apoderado de la parte demandada o conciliador en derecho, esos tres personajes seguramente van a aportar, y es lo que se apunta al proyecto, a la solución del caso en vía de la conciliación. Eso actualmente no existe. Lo que existe podrían ser escenarios voluntarios de diálogo entre abogados antes de que se presente la demanda. Ese escenario se genera procesalmente con una reclamación. Habrá eventos en los que es imperiosa la reclamación administrativa, otros que no, otros que simplemente se hacen con la intención de generar el espacio de diálogo, pero no es un espacio obligatorio. Lo que está generando el proyecto de ley es un espacio de diálogo obligatorio. Y el diálogo obligatorio en estos casos es lo que va a conducir a que por lo menos el intento de conciliación se pueda concertar. Entonces voy a ir avanzando en otras novedades porque me parece que el tiempo aquí nos coge y realmente nos envuelve y a veces se nos pasa volando el tiempo en estos diálogos sobre conciliación. Bien, la novedad número 4, la novedad número 5, perdón, es seguramente también va a ser paradigmática, y es la posibilidad de la conciliación en los asuntos laborales. ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos actualmente que esta es una competencia específica de los inspectores del trabajo. Ustedes ya conocerán que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en su momento declaró inconstitucional por asuntos de forma, todo lo que le permitía a los particulares, a los centros de conciliación, poder adelantar la conciliación en asuntos laborales, y en su momento, que se había establecido como requisito de procedibilidad, también fue declarado inconstitucional. ¿Qué tenemos acá? Esta novedad realmente es paradigmática porque permite que los particulares puedan retomar nuevamente la conciliación voluntaria en los asuntos del trabajo. No es requisito de procedibilidad. Hago la aclaración. El proyecto no establece en los asuntos laborales la conciliación como requisito de procedibilidad, pero sí permitiría que hay unos operadores al margen del inspector de trabajo que pueden participar en la construcción de los diálogos en los asuntos del trabajo. Ahí tenemos, en principio, a los inspectores del trabajo, tenemos, esto es novedoso, a los delegados de la Defensoría del Pueblo, tenemos a los procuradores judiciales delegados en los asuntos del trabajo, y lo realmente novedoso es que el proyecto de ley también incluye a los conciliadores de los centros de conciliación. Conciliación en derecho, vuelvo y insisto, todas estas novedades son de conciliación en derecho. Entonces, este proyecto retoma nuevamente la posibilidad de que un trabajador vaya a un centro de conciliación y invite obligatoriamente a la parte demandada para que concilie. Importante acá decir lo siguiente: cuando un trabajador se acerca a un centro de conciliación, el proyecto de ley contempla que esa conciliación será gratuita, independientemente si es un trabajador directivo, un trabajador de salario mínimo, no importa. Lo que la ley dispone, o lo que el proyecto de ley concibe, es que cuando el solicitante sea un trabajador, ese proyecto, esa conciliación será gratuita, lo cual es apenas razonable frente al principio de gratuidad que tenemos en la jurisdicción ordinaria, en la especialidad laboral, para todos los asuntos y causas derivadas del contrato de trabajo o de la seguridad social. Entonces, es importante este tema, pero acá hay novedades que no están ahí en la diapositiva y que quizás vale decir lo siguiente, y es que el proyecto de ley nace de una pequeña desconfianza porque dice: oiga, señores conciliadores de los centros de conciliación, ustedes pueden conciliar, pero cuando el asunto sea relativo a causas laborales, ustedes tienen que invitar a la conciliación a un inspector de trabajo. Y ya eso genera un poquito de inquietud y de molestia, porque entonces el inspector de trabajo se convierte en una
en un imperativo de presencia en el lugar de la conciliación. Ya sea, puede ser también virtual, pero ahí tiene que estar el inspector de trabajo. Y el proyecto de ley entonces contempla que en aquellos eventos cuando no sea posible la asistencia del inspector de trabajo, entonces ese proyecto de conciliación tiene vigencia solo cuando el inspector de trabajo la apruebe. Aquí, naturalmente, esto es desafortunado en el proyecto. Esta es una muestra de cuando las iniciativas legislativas parten de la desconfianza a los operadores judiciales, en este caso a los operadores de la conciliación, porque no se tiene ningún tipo de explicación seria que permita entonces desconocer que los conciliadores, los miembros de los centros de conciliación no puedan, sin presencia del inspector de trabajo, poder realizar este tipo de acuerdos con los trabajadores y con los empleadores. Naturalmente, si el empleador o el trabajador considerarían que ese acuerdo de conciliación a que han llegado resulta violatorio de sus derechos mínimos y irrenunciables, lo natural sería que acudan ante un juez del trabajo para pedir la ilegalidad de la conciliación o la ineficacia por haberse precisamente conciliado frente a un asunto que por ley no ameritaba o no permitía la conciliación frente a escenarios mínimos e irrenunciables. Entonces, aquí lamentamos que el proyecto genere dos escenarios. Uno es la presencia del inspector de trabajo en los asuntos de conciliación de derecho laboral, y otro es que en ausencia de ese inspector de trabajo se tenga que acudir a un visto bueno posterior de ese inspector, lo cual no va acorde con el principio de celeridad que naturalmente habíamos visto al principio en la principialística que se introduce dentro de este proyecto, donde ese principio es transversal y habíamos dicho que ese principio tiene que interpretarse para que algunas disposiciones dentro de toda la iniciativa legislativa puedan tener algún tipo de éxito. Y entonces, naturalmente, no le vemos mucha necesidad de que esa conciliación cuando se trata de asuntos de derecho laboral tenga que estar antecedida o tenga que estar precedida o tenga que estar autenticada, si se quiere decir, posteriormente por un inspector de trabajo. No, realmente consideramos que las facultades del juez del trabajo se mantienen intactas, sea que estuviera presente el inspector de trabajo o no, como ocurre actualmente. Las conciliaciones se adelantan ante la oficina del trabajo, pero si hay una apreciación posterior de que esa conciliación viole los derechos mínimos y irrenunciables, el juez del trabajo mantiene competencia para poder precisamente cerrar el caso y definir la legalidad o no de esa acta de conciliación. Entonces, esta novedad número 5 es interesante, pero creemos que amerita ajuste, considero que amerita ajustes en cuanto al mismo principio de celeridad, en el sentido de que el rol del inspector de trabajo debe ser excluido y debe más bien ser facultativo. Si el trabajador quiere ser asistido por un inspector de trabajo, lo deberá promover. De lo contrario, creemos que el solo conciliador del centro de conciliación debe tener las competencias suficientes para que pueda desatar el acuerdo de conciliación al que quieren llegar las partes. Entonces, esta novedad número 5 le podemos decir que queda con un asterisco puesto para efectos de nuestras alertas tempranas frente a este proyecto de ley. Pasaré muy rápidamente a la novedad número 6, porque esta novedad habla sobre la gratuidad en los servicios de conciliación. Y aquí me parece interesante porque tratándose de conciliación en equidad, no hay discusión, toda la conciliación en equidad será gratuita. Pero tratándose de conciliación frente a personas vulnerables, cuando éstas sean solicitantes, ahí tendríamos que decir que también debe ser gratuita. Como también será gratuita cuando se intente conciliar frente a servidores públicos que estén facultados para conciliar, como por ejemplo los jueces, como por ejemplo el inspector de trabajo, como por ejemplo el delegado de la Procuraduría, como por ejemplo el delegado de la Personería. Y la cuantía para que cualquier caso sea gratuita en los consultorios jurídicos, inclusive privados, es cuando ésta no sea superior a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay un capítulo especial para el tema de las personas vulnerables porque lo había anunciado al principio de esta conversación. Esa es una deuda histórica que frente al acceso a los servicios de conciliación se tenía pendiente con respecto a las minorías étnicas, a las personas con discapacidad, a las madres comunitarias, a quienes se reporten en pobreza moderada o pobreza extrema en el CISBEN.
estas personas tendrán entonces acceso gratuito a la conciliación. Entonces, aquí lo que podemos observar es que la inclinación del proyecto es, de alguna manera, no colocarle límites a ese principio de acceso a la conciliación, y reconoce entonces en algunas personas una posibilidad gratuita para que éstas puedan acceder a la misma. Ya yo había dicho hace unos instantes que el proyecto contempla el libre mercado para efecto de que las tarifas también puedan ser de alguna manera establecidas dentro de esa libertad de mercado y pueda haber competencia. Entonces, qué bueno que dentro de esa competencia el proyecto esté pensando en estos escenarios en los cuales naturalmente va a ser la conciliación gratuita. Vamos a pasar sobre la novedad número 7. Esta novedad está relativa al conciliador. Entonces, aquí creo que el proyecto nos queda debiendo algunas cosas, y es en el rol del conciliador. Nosotros en otras capacitaciones hemos dicho la importancia que tendría el fomento público de la formación al rol de conciliador. Entonces, realmente con este proyecto de ley no cambian mucho las cosas. El conciliador simplemente deberá estar certificado e inscrito en un centro de conciliación y ser abogado cuando se trate de conciliación en derecho. Cuando se trate de conciliación en equidad, ustedes saben que el conciliador en equidad es aquella persona que se le reconoce un liderazgo en la comunidad y que la misma comunidad lo promueve ante los tribunales seccionales para que estos a su vez lo elijan por periodos de 2 años. Estos no necesitan ser abogados. Pero bueno, insisto, me quiero concentrar en las deudas que el proyecto nos deja con respecto al conciliador en derecho, porque naturalmente lo que obliga la ley o el proyecto de ley es que sea abogado y que sea certificado. Yo creo que estamos en mora de que si tomamos la conciliación en serio, deberíamos generar por parte del Ministerio de Justicia, por parte de las universidades, por parte de todo este diálogo nacional, unos conciliadores con un perfil un poco más estructurado, porque realmente la certificación que se requiere para hacer conciliación es una certificación no de derecho, es una certificación de herramientas para fomentar el diálogo, herramientas para motivar la conciliación, son más de orden psicológico o sociológico, no de orden de la praxis jurídica. Pero si el proyecto de ley lo que hace es que convierte en todas las causas conciliables, excepto las que estén prohibidas por la ley expresamente, creemos entonces que la dificultad de la conciliación también va a depender en cierta medida de la formación en derecho que para el caso concreto, para la especialidad en concreto, tenga ese conciliador. Por eso creo que el proyecto, dentro de los propósitos que tiene de fomentar la conciliación, debe también crear un capítulo muy específico para que esa certificación del abogado le permita ejercer en conciliación en áreas en las cuales tenga estudios complementarios, por ejemplo, si son laboralistas, si son penal, pues, civil, comercial, no sé. Lo que quiero acá significar es que enhorabuena estaríamos dispuestos a que se dialogara sobre la necesidad de que el perfil del conciliador de alguna forma tenga límites frente a la formación en derecho que esta persona también tenga, porque de lo contrario, una persona que simplemente tenga la formación de conciliador certificada dentro de las habilidades de conciliación, si bien conocerá los hechos, materia de la disputa entre las partes, lo que podríamos de pronto considerar es que no tener algunas habilidades dentro del área propiamente dicha de derecho sustancial le va a impedir motivar a las partes a que concilien. Y lo que habíamos dicho es que también este conciliador debe tener una actitud de motivación para que esa autonomía de la voluntad de alguna manera pueda concluir o pueda conducirse a un acuerdo de conciliación. Entonces aquí creo que llega un segundo asterisco y considero que estaría en mora de incorporarse una proposición en ese proyecto en el que se le permita, se le obliga a ese conciliador a acreditar para unos casos específicos que así lo ameriten una formación en derecho específica para que tenga éxito, por lo menos el ánimo y la propuesta de conciliación. Bien, hay una novedad octava, son 12 novedades, muy rápidamente ya voy a concluir con estas novedades, y se va a permitir, y esto me parece interesante, que se realice la judicatura dentro de los centros de conciliación. Nosotros sabemos hoy que se viene realizando en las casas de justicia. Lo que no se viene haciendo es la judicatura dentro de los
consultorios jurídicos de las universidades. El proyecto de ley contempla la posibilidad de que se siga haciendo la práctica profesional en derecho previo a acreditar precisamente al grado. Nos permitiría que esa conciliación no solo se haga, esas prácticas que se llaman judicatura, no solo se haga en las casas de justicia como se viene haciendo actualmente, sino que se puedan también hacer en los centros de conciliación. Entonces esto va a permitir que las universidades dentro de su centro de conciliación tengan a personas que ya estarían dentro de habiendo terminado el rango de todo el periodo académico, sus 10 semestres, en lo que tenga dispuesto la universidad, tienen una mejor formación y yo aplaudo esta iniciativa porque naturalmente esto va a sembrar un camino profesional de ciertas personas que desde la misma universidad ya comienzan a visualizar su futuro dentro del mundo de la conciliación. Y por otra parte, permite a las universidades entonces convertirse nuevamente, retomar nuevamente este papel protagónico que se tendrían frente a que ya no solamente tiene estudiantes, sino que tiene egresados realizando los proyectos de conciliación. Y eso podría fomentar entonces el tema de la conciliación. Entonces esto acá es para naturalmente aplaudir del proyecto porque creemos que es una inclinación de iniciativa legislativa que fomenta ese propósito de la conciliación desde la misma universidad. El término también se reduce, y esto es una forma de vender la propuesta. Quienes estén dispuestos a hacer las prácticas en un centro de conciliación o estén dispuestos a hacer las prácticas en el mismo consultorio jurídico de la universidad, ya no tendrán que hacer 9 meses como ocurre en los juzgados de práctica judicial, sino que tendrán que hacer 7 meses. Entonces, todos estos son incentivos que naturalmente podrían facilitar la incorporación de recursos humanos de sangre nueva para desde temprana edad inmiscuirse en los asuntos de la conciliación. Bien, entonces, en la novedad novena es una novedad que también estábamos muy pendientes, sobre todo porque ha generado algún tipo de discusión en algunas partes del país, y es, ya hablando propiamente del trámite de la conciliación, aquí se introducen unas novedades en lo que tiene que ver con la representación, porque naturalmente en los textos que está actualmente concilian las partes, mientras que en el proyecto de ley lo que se permitiría entonces es que esas partes puedan estar sin ningún tipo de problema, ya no por interpretación, sino representado a través de apoderado. Esto tiene mucho por discutirse. Una de las primeras discusiones que hay acá es que se piensa que cuando una persona que es convocada a una conciliación no asiste directamente, sino que asiste a su apoderado, eso es una iniciativa, o por lo menos generaría a primera vista la idea de que no va a haber conciliación. En lo que puedo acá de pronto, a título personal de mi experiencia, comentar es que eso no es tan cierto. Realmente, a veces asiste un abogado y el abogado viene con una propuesta de conciliación, inclusive despersonalizada, y no carga de pronto toda aquella certidumbre subjetiva que naturalmente caracteriza a los miembros del conflicto, sino que el abogado objetivamente para él es un caso más y podría de pronto fácilmente acudir a la conciliación sin que esto implique algún conflicto subjetivo por no ser miembro interno del conflicto. Entonces, la novedad acá en particular es que se agota esa discusión si la representación de los apoderados en las sedes de conciliación judicial o extrajudicial es válida o no. Lo que el proyecto de ley contempla es que esta posibilidad puede concurrir sin ningún tipo de inconveniente el apoderado del convocado o del convocante a la conciliación, y que en virtud de ello entonces se agota una discusión que ha habido en muchas partes del país, jueces de la República que exigen la presencia de la parte y no del apoderado. Esta novedad pues de alguna forma elimina esta discusión y permite entonces que el apoderado represente los intereses de las partes. Bien, la novedad número 10, aquí vale la pena traer esto hace parte del trámite de la conciliación, y esta novedad está de alguna manera ligada con la inasistencia
y las consecuencias que se generan de la inasistencia. Entonces, el proyecto de ley trae como consecuencia, primero que todo, que si se agota la conciliación por fuera del proceso, una conciliación prejudicial, ya no será obligatoria agotarla dentro del proceso. Es decir, lo que obtenemos hoy es que, agotada o no la conciliación, el juez, en virtud del artículo 372 del Código General del Proceso, debe agotar la conciliación dentro del proceso. Lo mismo que en el derecho laboral, por ejemplo, el artículo 77, si fuera o no fuera en la oficina de trabajo, hay que agotar la conciliación. La novedad que incluye el proyecto de ley es que si se agotó la conciliación por fuera del proceso, ya el juez en la escena judicial no está obligado a agotar la conciliación. Pero algo importante, el proyecto tiene dientes, porque el proyecto dice, quien no concurra sin justificación alguna a la conciliación, se le sanciona con 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Yo creo que esta es la tercera apuesta que se hace a nivel de disposiciones legislativas de sancionar a quien no asista a la conciliación. Todas las demás apuestas que se han hecho sobre este tópico, la Corte Constitucional no les ha dado paso. Y una razón muy sencilla para no darle paso, la conciliación es voluntaria. Y dentro de esa voluntariedad existe la posibilidad que no quiera asistir. Y esa puede ser una forma de que una estrategia en la que yo quiera plantear mi defensa. Entonces, miremos a ver qué sucede con este tema de la sanción, de la propuesta de sancionar con 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y hay algo que me interesa un poco más, y es que si no asiste a la audiencia de conciliación, tendrá una consecuencia de acierto a los hechos de la demanda, porque se tendrá como precisamente constituirá quien no vaya a la audiencia de conciliación un indicio grave en contra de sus exenciones, entonces, o en contra de sus pretensiones, y quien no va es el convocante. Entonces, estas 2 consecuencias van a ser importantes tenerlas ahí en cuenta para que desde ya vemos que el proyecto se inclina de una manera fuerte, tratar de motivar a las partes a que vayan a conciliación. En principio, la novedad que yo veo acá es que ya hay antecedentes de propuestas legislativas similares y no han tenido éxitos en Corte Constitucional. Bien, la novedad número 11 es con respecto a una materia que se introdujo específicamente en el proyecto, y esto es importante, la conciliación como requisito de procedibilidad en los procesos de restitución de inmueble arrendado. Los jueces municipales de todo el país, dentro de las estadísticas que presentan, reportan un importante número de procesos de restitución de inmueble arrendado. Es uno de los procesos que mayoritariamente se tienen en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción civil. Es interesante que nace ahora la necesidad de convertir esto en un requisito de procedibilidad. Es decir, se elimina la opción de acudir directamente, porque sabemos que dentro de este proceso se puede pedir medida cautelar. Y lo que me parece interesante es que si se logra el acuerdo, y esto es quizás lo cuarto paradigmático que me ha parecido interesante este proyecto, si se logra el acuerdo, cualquiera de las partes con ese acuerdo puede pedirle al inspector de policía que haga el lanzamiento del inmueble. Esto va a significar algo importantísimo para la descongestión judicial, por lo menos en lo que tiene que ver con los jueces municipales o los jueces de competencias múltiples que están en las localidades de los grandes distritos judiciales. Porque si el ciudadano puede, con el acuerdo de conciliación, pedirle directamente al inspector que haga el lanzamiento, se está ese ciudadano ahorrando una fila inmensa, que es la fila que le tocaba hacer con ese mismo acuerdo de conciliación que le toca hacer hoy, que es la de ir al juez municipal, pedirle la ejecución del acuerdo, porque presta mérito ejecutivo, y como consecuencia de la ejecución, dentro de la obligación de hacer, pedirle a ese juez que le ordene a su vez al inspector o al alcalde menor para que haga la diligencia de lanzamiento. Hoy directamente, con este proyecto de ley, ese mismo ciudadano, sin hacer esa vuelta, podría perfectamente pedirle al inspector, directamente al inspector, porque así lo contempla la propuesta de disposición normativa, que haga la entrega del inmueble. Eso me parece supremamente importante, y eso va a tener un impacto, vuelvo y repito, en la descongestión de los jueces municipales, porque estos procesos de restitución de inmueble arrendado tienen una cifra importante en las estadísticas que se presentan anualmente, trimestralmente,
por los jueces municipales. Y ya finalmente, creo que es la última novedad, la conciliación como requisito de procedibilidad. Ya esta novedad creo que está un poco comentada, va de la mano con lo que habíamos dicho sobre lo que se amplía en el margen de la conciliación, y es que la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad. Escuchen esto y pónganle negrilla y subrayado. Es requisito de procedibilidad en todos los asuntos que no estén expresamente exceptuados por la ley. Se convierte entonces en la conciliación, repito, en requisito de procedibilidad en todos los asuntos que no estén expresamente exceptuados por la ley. Es decir, señores doctores, a conciliar, todos a conciliar, porque los asuntos expresamente prohibidos por la ley son minoritarios, nos caben en los 10 dedos de las manos. Entonces, realmente la inclinación del proyecto, vuelvo e insisto, es fomentar obligatoriamente la conciliación como requisito de procedibilidad en todos los asuntos que no estén expresamente exceptuados por la ley, y esos son un universo de asuntos importantísimos. Esto implica que no se va, como queda sin vigencia la 640, implicaría entonces entender que la demanda, cuando no se presenta el requisito de conciliación, expresamente el proyecto de ley dice se rechaza la demanda. O consecuencia de no agotarse, se rechaza, no inadmisión. No se agota la discusión si era inadmisión o rechazo. El proyecto de ley dice, si no se agotó el requisito de procedibilidad en ese asunto que naturalmente no está exceptuado por la ley, es el rechazo de la demanda. Y vamos a generar entonces el escenario de diálogo antes de la demanda. Y segundo, entonces, si la persona, en virtud de esto, como lo acabo de decir en el proceso de restitución de inmueble arrendado, puede directamente acudir al inspector de policía para que haga la entrega, eso va a generar un impacto muy positivo en la descongestión de los despachos judiciales. Y va a generar entonces que ese escenario de diálogo se dé por fuera de la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción administrativa. El proyecto de ley también contempla unos grandes cambios en conciliación en asuntos administrativos, pero yo desde luego me excuso de no tocar ese tema porque ya los que me han escuchado por acá algunas veces saben que mi especialidad es el ordinario y son los asuntos civiles y laborales. Por eso me disculpo nuevamente por no tocar esos otros aspectos que seguramente la escuela judicial, a través de lo que tiene planificado para trabajar código, la reforma al CEPACA, ahí seguramente va a haber un espacio para que se estudie los impactos de este proyecto frente a la conciliación en los asuntos contenciosos administrativos. Entonces, eso ya voy a concluir en los siguientes 2 minutos. Los aspectos críticos del proyecto es los incentivos a la conciliación, la extensión de la conciliación a los asuntos no prohibidos por la ley, las cuantías en la conciliación gratuita, eso es importante, y el papel del inspector de trabajo. Quiero que estos 4 aspectos críticos que ya los he venido desarrollando en las novedades se queden ahí como precisamente en la retina de cada uno de ustedes como aspectos a seguir dentro de esta iniciativa de proyecto de ley. Quedarían pendientes, a título de conclusión y de vacío del proyecto, el capítulo del presupuesto. Nos preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo que este proyecto de ley nace de lo teórico, pero no contempla ninguna disposición que comprometa partidas de presupuesto para que, por ejemplo, los centros de conciliación a nivel local se puedan realizar. Esto se requiere inversiones importantes para que se construyan los inmuebles o para que se construya las redes tecnológicas. El proyecto no tiene un solo artículo que hable sobre el compromiso del presupuesto, y eso generará seguramente preocupación y deberá incluirse, porque de lo contrario se convertirá en otro proyecto más, como lo que hemos tenido hasta ahora de conciliación, meramente dogmático. Nos gustaría entonces también, a título de vacíos y de conclusiones, que ustedes tomaran sus propias conclusiones frente al impacto de la descongestión judicial. Creemos que se avecina entonces una espectacular conversación a nivel nacional sobre este proyecto para que en enfoque a los asuntos que ahora son conciliables podamos verificar si esto naturalmente contribuye a la descongestión judicial.
Y bueno, y seguimos apuntando a la desjudicialización de los procesos en virtud de la conciliación, porque las causas que se van por conciliación y equidad tienen un mayor rango, y mientras que las cuantías se amplían para la conciliación gratuita, va a permitir mayor diálogo en la conciliación gratuita, y eso creemos que va a ser importante. Queda en deuda, y esto es importante, no se dijo absolutamente nada sobre la conciliación en los asuntos agrarios, y sabemos que la conciliación en los asuntos agrarios es un tema vertical, porque a raíz de ello, pues hay grandes conflictos en los territorios, y estos grandes conflictos en los territorios, como ustedes saben, son precisamente el caldo de cultivo de los futuros conflictos que la sociedad va a tener en pocos años. Entonces es importante que desde lectura de este proyecto se pudiera haber incluido algo sobre mecanismos para resolver conflictos agrarios. Doctora Mónica, ya aquí tengo una presentación en blanco sobre posibles preguntas que hubiesen en el auditorio. Yo le doy el uso de la palabra y le doy las gracias a todas las personas que me han escuchado nuevamente por estar acá nuevamente compartiendo conmigo estas reflexiones sobre este proyecto de ley sobre reforma a la conciliación. Doctora Mónica, muchísimas gracias. Le doy el uso de la palabra. Gracias, doctor Juan Manuel. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor. ¿Afecta el proyecto de ley las facultades del juez en aquellos asuntos que exigen conciliación judicial previa como requisito de procedibilidad? Doctora Mónica, esa pregunta realmente me parece interesante porque el proyecto de ley va a tener un impacto directo frente a lo que hoy conocemos como audiencias obligatorias de conciliación al interior de los procesos judiciales. La respuesta a esta pregunta dependerá naturalmente de cuál va a ser la cultura de éxito o no que se va a tener frente a los escenarios de conciliación prejudicial. La inclinación temprana que podríamos decir es que el proyecto se inclina a que si todos los asuntos son sujetos de conciliación, excepto los que están establecidos por la ley, y además el proyecto incorpora la idea o expresamente dispone que una vez agotada la conciliación extrajudicial o prejudicial, positiva o negativa, esa conciliación ya no deberá realizarse obligatoriamente dentro del expediente, dentro del proceso. De entrada, eso impone advertir que ahí hay un impacto. Ahora, en gracia a la discusión, lo que tendríamos que decir es que los jueces, en virtud de todas las disposiciones que reglamentan la actividad del juez dentro de sus deberes constitucionales y legales, está la de resolver el caso concreto. Y esas atribuciones que tiene el juez de resolver el caso concreto, como por ejemplo en los asuntos del trabajo, están establecidas en los artículos 48 y 49 del Código Procesal del Trabajo. Por ejemplo, en los asuntos ordinarios civiles están los artículos 42 y quizás unos artículos antes o después sobre cuáles son los deberes que tiene el juez frente al caso concreto. Lo que podemos advertir, doctora Mónica, es que nada le impedirá al juez que en el desarrollo del proceso retome las facultades para en ánimos de fomentar la conciliación, poderla proponer, pero con la advertencia de que ya no es de carácter obligatoria. Entonces, todo esto va a depender de alguna manera al enfoque que este juez tenga frente a la solución del conflicto. Yo me inclinaría por ser un juez, doctora Mónica, si me permite hacer un poco de futurología, yo me inclinaría por ser un juez que mantenga siempre el control del proceso y en ese orden de idea pueda habilitar la opción de conciliación, porque no queda prohibida, simplemente queda potestativa. Ese juez podría, en uso de esas facultades constitucionales, perfectamente abrir dentro del expediente nuevamente la posibilidad de conciliación, a pesar que el proyecto de ley castiga o de alguna manera dispone que ya no será obligatoria cuando se hubiese agotado o no se hubiese agotado por fuera del proceso. Gracias, doctora. Siguiente pregunta, doctor. ¿Qué opinión le merece la posibilidad que otorga el proyecto a los particulares para conciliar asuntos laborales? Doctora Mónica, esta pregunta se veía venir porque realmente, como lo advertí en el transcurso de la conferencia, es un asunto paradigmático que los particulares nuevamente retomen la posibilidad y la competencia de atender asuntos de conciliación.
En primer lugar, quizás no lo dije, pero aprovecho la pregunta para acá informarlo. Es limitado los recursos, doctora Mónica, que se cuentan con las territoriales de los ministerios de trabajo, además de que estas territoriales están ubicadas en las grandes urbes. Por ejemplo, en Cartagena tendremos dirección territorial del Ministerio de Trabajo solamente en Cartagena, no tenemos en los municipios cercanos, por ejemplo. Obviamente en los municipios cercanos habrá un delegado o estarán estas competencias por ley delegadas a la alcaldía municipal. Pero mira lo importante que incluye el proyecto. Quizás no lo dice en la justificación de motivos de este proyecto, pero se puede hacer un alegato a favor de esta posibilidad en el sentido de que si permitimos que los particulares y particulares que tengan formación en derecho laboral, por ejemplo, puedan resolver vía conciliación los asuntos, esto naturalmente va a permitir descongestionar las mismas direcciones territoriales, que entre otras cosas, esos mismos inspectores que a su vez tienen la carga de conciliación por ley y exclusivamente asignada a ellos en el día de hoy, son los mismos inspectores, doctora Mónica, que a su vez tienen que cumplir funciones policivas, son los mismos inspectores que a su vez tienen que ir a los accidentes de trabajo, a las empresas, a verificar de manera preventiva que se estén cumpliendo con las normas de seguridad. Qué importante sería entonces, de alguna manera, prever que si le permitimos que los particulares, de manera autónoma, sin intervención de los inspectores, tengan esta facultad de conciliación, esto generara entonces una actividad prolífera de los inspectores de trabajo para que en esas otras áreas de sus competencias, como por ejemplo en las funciones policivas o en las funciones preventivas, puedan entonces con éxito y con mayor tranquilidad hacer su trabajo, y podríamos entonces estar impactando positivamente incluso la prevención de los accidentes de trabajo. Podríamos estar incluso previniendo abusos de políticas laborales, si eso permitiera entonces que se le descongestionara un poco la actividad misional que es dividida o que más bien está atribuida a esos inspectores. Entonces, yo, para concluir la respuesta, veo de forma muy favorable que este escenario de la conciliación quede en cabeza de los particulares por el único objetivo de aplaudir la idea que esto le permita a los inspectores cumplir a cabalidad las otras funciones misionales y generar alguna especie de descongestión. Quizás, doctora Mónica, en las grandes ciudades, quienes estamos en el derecho laboral, tenemos conocimiento muy puntual que una persona se acerca a pedir una solicitud de conciliación y no se le da para el día siguiente ni para la semana siguiente, sino que tiene que esperar un turno de 1, 2, 3 semanas, y he escuchado casos en el que tiene que esperar un turno de 1 o 2 meses. Si esto se hace ante un abogado que tenga facultades de conciliador, pues naturalmente ese abogado va a ser un poco más célere en esa solicitud. Recordemos que hoy tenemos aproximadamente 4.000 abogados que están registrados como conciliadores en derecho. Eso es un número importante porque más o menos es el mismo número de jueces de circuito y jueces municipales y magistrados que hay en el país. Entonces, es una carga, es un recurso humano muy importante que si se queda en cabeza de ellos la posibilidad de conciliar, va a permitir, pues, insisto, que las funciones misionales de esos inspectores pueda ser desempeñada con mejor éxito en otras actividades distintas a la conciliación. El impacto es positivo, doctora. Última pregunta, doctor. ¿Cuál es el efecto concreto del proyecto de ley sobre la imposibilidad de la conciliación virtual? El efecto es, como lo advertí hace unos minutos, el efecto no es positivo porque desanima un poco la propuesta como viene actualmente redactada. El hecho de que si se llegara a frustrar la conciliación virtual, entonces el proyecto combina obligatoriamente a que la próxima convocatoria de la reunión o de la conciliación debe ser de manera presencial. Ahí realmente hay dos vacíos, y vuelvo acá quizás a refrendar lo que dije hace unos minutos, y es que si mi intención como convocante es la conciliación virtual, puede estar antecedida de mi intención de no respetar los límites geográficos territoriales, y podría yo perfectamente, estando en Cartagena, pedir una conciliación virtual de un centro de conciliación virtual que ofrezca estos servicios en Villavicencio, en Bogotá o en Chocó. Me puedo acomodar al que mejor agenda tenga,
Pero si por cualquier motivo se frustra entonces este escenario de conciliación virtual, el proyecto de ley castiga esta frustración con que se deba entonces realizar la convocatoria a la conciliación de manera presencial. Creemos que desestimulará muy seguramente el escenario de la conciliación virtual, porque al traste es posible de que las conciliaciones virtuales van a tener las mismas incertidumbres de aplazamiento que se tiene actualmente en las diligencias que hacemos los jueces de manera virtual en virtud del decreto 806. Y es que a nosotros los jueces hoy, en día de hoy, se nos están frustrando muchas diligencias, pero naturalmente entendemos que esa frustración puede tener muchas causas. Y entre la causa primaria puede ser que a la persona le falle el Internet. Y esa falla de Internet es una situación que a todos nos puede ocurrir en este tema de la virtualidad, pero no por ello el juez automáticamente habilita la sala de audiencia para que se haga la conciliación. Lo que hacemos es que llamamos por teléfono, verificamos qué sucedió, ahí mismo tomamos entonces, le damos un plazo para que organice sus aspectos tecnológicos y nos volvemos a conectar. Y en el reintento de la conexión, por ejemplo, la experiencia de los jueces es que en la segunda oportunidad la posibilidad de éxito es casi que un 100% que la audiencia se realice. Creemos que esa experiencia que hemos tenido los jueces debería ser aprovechada acá para que el intento de la segunda vuelta de la conciliación, cuando sea por mecanismos virtuales, no automáticamente conduzca a que la conciliación se haga de manera presencial, sino que se siga intentando el fomento de la conciliación virtual, porque entre otras cosas, doctora Mónica, frente a la incertidumbre y el panorama médico que tenemos, ese es el camino que hay que tomar para efecto de que tanto la justicia como los mecanismos alternativos puedan seguir dando frutos positivos a lo que se espera de ellos. Entonces, el enfoque actual del proyecto deberíamos, a título de respuesta muy puntual, colocarle un asterisco en el sentido de advertir la necesidad de que el intento de conciliación virtual debe respetar la intención del convocante, y si el convocante permanece con la idea de que sea virtual, el conciliador está obligado a mantener esa voluntad del convocante y no hacer uso de esa atribución, o más bien eliminar esa atribución que le da el proyecto de ley al conciliador de que automáticamente, frente a la frustración de ese intento virtual, se vaya a una audiencia presencial o una conciliación presencial. El intento, lo que debemos respetar según los principios mismos que se incorporan en este proyecto de ley, es que el atributo de la voluntad de ese convocante es mantener la conciliación virtual. Gracias, doctora Mónica. Si hay otra pregunta, con mucho gusto. De lo contrario, he quedado completamente satisfecho en la tarde de hoy por estar participando con ustedes en este conversatorio. Gracias, doctor. Un agradecimiento, repito, muy especial al doctor Juan Manuel Padilla García por su clara y ponderada explicación sobre el proyecto de reforma de conciliación, sus cambios, algunos efectos para la práctica judicial, como las novedades que se presentan en cuanto al perfil del conciliador, su introducción en materia laboral a cargo de particulares, la conciliación como requisito de procedibilidad, habida cuenta de la ampliación de los asuntos conciliables. Y como bien lo dijo, doctor, en esta exposición, fomentar que obligatoriamente la conciliación es un universo de asuntos y que implica el hecho de que sea obligatoria y que se concilie. Asimismo, lo que nos hacía referencia con que la demanda, cuando no se agote, si se presenta o se agota el requisito de procedibilidad, se rechace la demanda, las cuantías en la conciliación gratuita y el impacto para descongestionar esta administración. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel. De nuevo, nuestros agradecimientos. Feliz tarde a todos.